Buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a una sesión más del Diplomado Internacional en Ciencias Penales. El día de hoy se va a tratar el tema de el delito de difusión de imágenes de contenido sexual en el Perú. Este tema será abordado por el doctor Carl Borjas. El doctor Carl Borjas es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con una segunda especialización en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Cuenta con posgrado en la Universidad de Göttingen y además cuenta con un doctorado en la Universidad de Navarra. Actualmente es docente en Ciencias Penales en la UTP. Doctor, un agradecimiento infinito por su presencia el día de hoy. Estamos seguros que va a ser una clase bastante enriquecedora. Muchísimas gracias, doctor. Sin nada más que decir, le cedo el uso de la palabra. Mm. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a poder disertar el día de hoy. Bueno, esperemos de todos modos que se puedan conectar más personas y sin ello vamos a dar una introducción. Hoy vamos a analizar brevemente el delito de difusión de imágenes sexuales. Es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 154b del Código Penal peruano. Es un delito novedoso, es un delito sui generis que está vigente desde el decreto legislativo 1410, si no mal recuerdo, desde el año 2018. Tiene poco impacto jurisdiccional y de lo poco que se ha podido investigar, bueno, los jueces no han estado a la altura de las circunstancias conforme el contenido legal de este artículo. No decimos los fiscales porque los fiscales no se intrometen en estos tipos de delitos. Los abogados también no han recibido mucha capacitación sobre los delitos de intimidad y por eso hay que agradezco y felicito a esta institución que nos permite capacitarnos respecto a ello, más aún que tiene problemas, este ilícito penal, problemas sustantivos y adjetivos. Ahora bien, el delito de difusión de contenido sexual se encuentra dentro del compendio de delitos contra la intimidad. Entonces, hay que verificar, hay que entender qué es la intimidad, ¿ok? Para comprender este ilícito, debemos analizar qué es la intimidad. Bueno, la intimidad tiene un recorrido histórico muy interesante. Hoy día es cuestionado, tiene otros matices. Por ejemplo, hoy día nosotros con la virtualidad podemos disponer de nuestra intimidad, permitir que terceros ingresen a nuestra intimidad y así tácita o expresamente eh, hacer aplicar nuestra intimidad o dejar de aplicar nuestra intimidad. Todo eso lo voy a explicar. Bueno, la intimidad es un derecho fundamental. En el Perú está previsto en el artículo 2, numeral 7 de la Constitución, el 2.7, y es un derecho fundamental. La Constitución plasma que toda persona tiene derecho fundamental, como derecho fundamental, a la intimidad personal y familiar. Bueno, como ven, tiene amparo constitucional, evidentemente también tiene amparo internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de los Derechos Humanos y Ciudadanos, 1789 el último y 1948 el primero. Tiene amparo internacional porque comprendemos que la intimidad forma parte de la libertad de todo ser humano, ¿no? Hoy día la intimidad, a pesar de que sea un derecho fundamental tardío, entendemos que la intimidad es, es importante para el desarrollo
propios de cada persona, por eso que en España se llama derechos personalísimos. Bueno, en Inglaterra o el mundo anglosajón, sí hay una mera confusión, o nació con una mera confusión entre el rights privacy, sí, el derecho a la privacidad, con la intimidad. ¿Ok? Entonces, en algunos libros, para aquellos que estén interesados, podrán eh, escarbar, diremos así, definiciones distintas entre intimidad, privacidad y el goce de la libertad y también de la dignidad, evidentemente, ¿no? No es lo mismo la privacidad que la intimidad. La privacidad se vincula al espacio donde no es permitido terceros. En cambio, la intimidad es el goce de la libertad en cualquier lugar o en cualquier ámbito. ¿Ok? En cualquier ámbito, no solo respecto a un espacio. Bueno, así el profesor Lucrecio Rebollo Delgado, en su libro El Derecho Fundamental a la Intimidad, revisando y preparando para esta clase, manifiesta que hay que tener 5 puntos importantes al respecto. La intimidad es un derecho subjetivo, sí, por supuesto, ¿no? Es un derecho subjetivo, acá recordaremos algunas clases de constitucional, es subjetivo porque es disponible, puede ser disponible por cada uno de ustedes. Es un derecho, o perdón, es un derecho que necesita defensa. Evidentemente, es un derecho que necesita defensa y que esto también está concretado en el derecho penal peruano, porque se contempla en los artículos 154 al 158 los derechos contra la intimidad. Si tiene amparo, tiene defensa. Es un derecho positivo, por supuesto que sí, es un derecho positivo porque se encuentra amparado, se encuentra desarrollado no solo en el Código Penal, sino también en algunas leyes, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos. Bueno, entonces podemos decir que la intimidad es un derecho fundamental, es un derecho tardío, es decir, no estuvo presente desde Grecia, Roma y la evolución, ¿no? Recordaré, he evocado ahora que el derecho a la intimidad proviene de la escolástica, ¿no? Santo Tomás de Aquino, quien por primera vez hace mención a la intimidad como intimus, ¿no? Que es una forma de expiación o de un momento de soledad para poder tener comunicación con el ser divino. Esto lo ha desarrollado Santo Tomás de Aquino en la Suma Teólica, ¿no? Y bueno, y otros estudiosos más de la escolástica. Es por eso que decimos que es un derecho fundamental tardío. Y eso también está en la Constitución de Norteamérica, y ahí ha venido irradiando las demás constituciones, tal como la que tenemos en el Perú. Bueno, en síntesis, es un derecho fundamental tardío, es un derecho subjetivo, porque es disponible, es un derecho de defensa, que tiene amparo también en el Código Penal, es, es garante, que garantiza el ejercicio o la aplicación de la intimidad, garantiza el pluralismo y la democracia, porque el colectivismo, bueno, no goza de intimidad, todo lo contrario, es una construcción social muy interesante y necesaria, el ámbito colectivo, bueno, y en cambio el individualismo sí se vincula con la intimidad propia. Garantiza también la libertad, por supuesto que sí. En los estados de derecho, o los modelos de estado de derecho, como se supone que goza el Perú, siempre debe reinar y siempre debe protegerse la intimidad como descripción o como ramificación de la libertad del individuo, ¿no? Y finalmente, todo goce de la intimidad es fundamental al orden social. Tiene como fundamento el orden constitucional, el orden democrático, el orden social de aquella sociedad. Pero veremos si estos fundamentos hoy día se pueden observar en una modernidad del goce de la virtualidad. Por ejemplo, hoy día esta conferencia debió ser, antes de la pandemia, por decirlo así,
en un espacio no mío, ¿no? Pero hoy día le estoy presentando, o yo mismo he consentido que se pueda observar mi biblioteca personal. Y es más, entiendo, porque así me dijeron los organizadores, esta clase es grabada, entonces va a ser compartida más adelante y yo he permitido que mi espacio, bueno, que es mi sarcófago, y que es también mi santiamén, sea compartido y visto por todo aquel que esté interesado en escuchar esta conferencia, ¿no? O todo aquel también que revise, por ejemplo, algún acontecimiento propio de mi persona en Internet. Eso para que vean entonces que sí ha habido un matiz, ¿no? Pero también yo puedo impedir, impedir de que se pueda advertir mi intimidad o mi privacidad. El mismo Zoom lo permite, ¿no? Hoy día también gozamos de redes sociales donde se prolifera la intimidad de una persona en espacios reducidos con la convocatoria de usuarios. Por ejemplo, el Facebook tiene limitación y ahí vamos a confundir con la privacy, con la privacidad angloamericana, pero también esta puede ser entendida en el ámbito continental como intimidad, ¿no? En Facebook también usted puede bloquear, limitar con quiénes va a compartir su historial fotográfico o los comentarios que usted desee o lo que usted quiera publicar. Pero hay redes sociales que van mucho más allá, que hoy día los jóvenes conocen con mayor detenimiento, como es OnlyFans. OnlyFans es una red social donde eh, tiene como fundamento la exhibición del cuerpo humano, del placer, del goce, a fin de obtener una compensación económica, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿ante quién desnudo mi intimidad? ¿Y quiénes son los únicos que pueden observar eh, ese goce de mi intimidad? Bueno, interesante, ¿no? Por eso el recorrido histórico, bueno, ya no es igual al de hoy, ¿no? Hay una bonita semblanza alemana que siempre entendí en mi paso por tierras germánicas, que los objetos como las personas no son visibles cuando hay oscuridad, claro está, pero también dejan de ser visibles cuando hay mucha luz. Es decir, cuando totalmente nos despojamos de la intimidad a diario, de manera semanal o mensual, o constante, por decirlo así, ya deja de ser interesante, deja de ser visible entre los demás, ¿no? Porque la intimidad tiene esta reserva que nos brinda curiosidad, ¿ok? Pero todos los seres humanos gozarán de ello y también dispondrán de ellos en el momento que así lo consideren. Bueno, dicho todo esto, ya hemos comprendido sutilmente, y pido disculpas por ello, aparte el tiempo me es corto, de que se protege la intimidad, es un derecho fundamental, es una garantía de la libertad, siempre debe tener cautela o protección legal, no solo en el derecho penal, sino en todos los círculos de desarrollo de la personalidad del derecho, de las personas en sociedad. Bueno, en el Perú también tenemos un capítulo sobre la intimidad, está en el capítulo 2, a partir del artículo 154. Específicamente tenemos el delito de violación a la intimidad, 154A, tráfico ilegal de datos personales, ¿ok? Revelación de la intimidad personal o familiar, tiene amparo en la Constitución, organización y uso indebido de archivos computarizados, ¿no? Entonces, ahora pasamos al segundo capítulo de la exposición. Bueno, como es un derecho de defensa, es un derecho fundamental, está plasmado en distintas redacciones legales, la intimidad, principalmente en el artículo 154.
Pero después de la convención du Belén du Pará, la convención que fortalece, diría yo, los derechos de la mujer, empieza una gran corriente en Latinoamérica de amparar aún más o de reconocer o de valorar los derechos de las mujeres. Es por eso que con el decreto legislativo 1410, el Perú tiene un cóctel de delitos que insertan a su boletín penal y dentro de ellos pues, está como el acoso sexual y dentro de ellos el que vamos a hacer materia de análisis hoy en día, el delito de difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual. Bueno, en pocas palabras, el delito de difusión de contenido sexual, ¿no? De contenido sexual. Bueno, fue plasmado con el decreto legislativo 1410 en el año 2018, el 12 de septiembre del año 2018, ¿no? Ya 5 años. Bueno, hemos tenido una pausa en la pandemia, pero también ha habido proliferación en la pandemia, ¿verdad? Ha habido una pausa en la justicia práctica, pero en la comisión de estos delitos sí ha sido observable, ¿no? Observable, por así decirlo. Bueno, en el mundo angloamericano, eh, por ejemplo, ahí les invito a leer a la chica Loísa Pérez Conchillo, Intimidad y Difusión. Bueno, en el mundo angloamericano, este delito es conocido como sexting. Bueno, el delito es sexting. Bueno, tiene este término inglés, donde se venden los packs, hay otro término inglés, donde se prohíbe vender imágenes, compartir imágenes de contenido sexual o que estos también provoquen chantaje sexual. Bueno, hicimos mención a la Convención du Belén porque el legislador peruano en la exposición de motivos de este decreto legislativo sí mencionó que la presentación de este delito proviene de violencia de género, ¿no? Que ese es su origen, que es de violencia de género. Pero creo yo que no. A pesar de que lo ha dicho el legislador en sus motivos, creo yo que hoy en día, tanto apoyándome en la doctrina comparada y la legislación internacional, es más amplio, porque estamos hablando de intimidad, no de la mujer, no del varón en exclusividad, sino la intimidad en general. En general. Bueno, a pesar entonces de que haya nacido con una orientación de violencia de género, mi crítica es que no es propia, ¿no? Que no existe, no debería existir el paternalismo a esta orientación, sino que al fin y al cabo la intimidad es general, es personal de todos aquellos que gozan de su dignidad y libertad en este territorio. Bueno, así tenemos el delito de difusión de imágenes de contenido sexual. Pero ahora vamos a avanzar un poco más. Ya hemos explicado qué es la intimidad, hemos explicado su amparo y su nuevo amparo. Ahora, ¿cómo se aplica la intimidad para poder proteger de terceros? Bueno, la intimidad, como hemos dicho, es un derecho subjetivo, disponible, también según la terminología de la doctrina que ustedes quieran analizar, mencionará que cada persona en el goce de su libertad puede exponer su intimidad a otros. Y esta exposición de su intimidad o el rechazo de su intimidad puede ser temporal o atemporal. Eh, por ejemplo, eh, con mi pareja, permito de que pueda observar mi cuerpo, ¿no? En breve tiempo, ¿ok? Bueno, y en breves circunstancias. Por ejemplo, con una relación sexual. Pero también puedo presentar a un público ya no controlado de manera atemporal o asincrónico, bueno, mi intimidad. Por ejemplo, las personas que eh, forman parte de la industria pornográfica, ¿no? Donde llegan contratos, pues, tipo de industrias y cualquier persona que haya comprado esta industria
pueda apreciar la intimidad de estos seres humanos en cualquier momento, si ya no es retrotraíble, ¿no? Bueno, y también la disponibilidad o el rechazo de la intimidad personal también puede darse de manera expresa o tácita. Expresa, por ejemplo, les digo a ustedes que, o a su pareja, o al conjunto de personas que podrán gozar o apreciar de mi intimidad solo 3 o 4 o 5 personas, dependiendo de mi ejercicio de libertad. Pero también puedo permitir o disponer de mi intimidad de un grupo de personas ya no controlables. Por ejemplo, vamos a criticar, como lo que ha pasado en Alemania, hacer una protesta contra el ambiente, contra el mal uso y poca protección al medio ambiente, y enseñamos los senos ante un conjunto de personas, enseñamos nuestro cuerpo ante un conjunto de personas, y esto es fotografiado por X personas, entonces mañana más tarde esto es incontrolable, ¿no? Es incontrolable, pero el solo hecho de haber acudido con voluntad y hacer este ejercicio de manifestación ya no va a ser controlable, ya no va a tener un medio de control, ¿ok? Porque esto va a ser una proliferación, lo que ya vamos a entender como viralización de packs o de contenido, ¿no? Y esto es permitido si así usted lo quiere, ¿no? Depende de las circunstancias. Pero hacemos mención de que aquí hay un goce de libertad. ¿Qué sucede si yo permito que solo 3 personas puedan gozar de mi intimidad, pero hay otro que se entromete, ¿no? Hay otro que para perturbar o para destruir mi confianza, bueno, publica, vende, almacena, comparte estas imágenes, ¿no? Ahora, la intimidad no solo es de carácter sexual, claro está, ¿no? Por ejemplo, el acto de defecar no tiene contenido sexual, pero goza de intimidad igual de miccionar, ¿ok? La intimidad proviene de entrañas, ¿no? De entrañas. Eh, Proviene de la parte interna, la parte propia del ser humano, ¿no? En el mundo angloamericano es entendida como privacy. Ok, entonces hay estas esferas o hay estas disyuntivas cuando otro se entromete a la participación del goce de la intimidad cuando no ha sido propia de la voluntad o de la voluntariedad o de la libertad de aquel ser humano, ¿no? En otros términos, por ejemplo, alguien se entrometió en ver mis fotos desnudas y sin mi consentimiento lo propaga, ¿no? Eso es el delito sexto. Bueno, como hemos hecho mención, solo el legislador peruano se ha basado en la defensa de la intimidad sexual, ¿no? De la intimidad sexual, no de otro tipo. Si fuera de otro tipo, estaría el delito 154. Pero el 154B a partir del 2018 es propiamente de intimidad sexual. ¿Ok? Entonces tiene que ver mucho con la disponibilidad de esa intimidad y ante quiénes. Acuérdense que mencionamos que la intimidad es un derecho de defensa. Ok, les presento ahora la redacción legal. Artículo 154b. Difusión de imágenes, materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual. El que, sin autorización, difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de cualquier persona que obtuvo con su anuencia será reprimido con pena privativa de libertad. Escuchen bien, no menor de 2 años ni mayor de 5 años y con 30 a 120 días multa. Es decir, puede recibir una pena de 2 a 5 años de prisión efectiva. También tiene su matiz o su, o su tipo agravado, ¿no? La pena privativa de libertad será no menor de 3, ni mayor de 6, y 1 año más, y de 180 a 365 días multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias.
Cuando la víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja con la gente, son o hayan sido convivientes o cónyuges. Y cuando para materializar el hecho utilice redes sociales o cualquier otro medio que genere una difusión masiva. Como ven, las penas sí son graves, ¿vale? Empiezan de leves hasta graves, de 3 a 5 y en su tipo agravado de 3 a 6, ¿no? 3 a 6 años. Interesantes circunstancias que va a tener implicación dentro del desarrollo de la justicia práctica, es decir, en el proceso penal, ¿no? Pero ahora vamos a encargarnos del análisis típico. Eh, Sujeto activo. Bueno, a mí no me parece tan sutil disgregar los tipos penales de manera analítica como comúnmente se hace. Creo que no es una disgregación la enseñanza de los tipos en la parte especial. Creo que hay más contenidos. Pero a fin de no confundir, vamos a hacerlo igual compartiendo mis posiciones como una parte general del delito comentado, ¿no? Bueno, el delito se llama difusión de imágenes, entonces para entender qué es una imagen, la imagen es un medio documentario, el Código Procesal Penal, las imágenes son entendidas como pruebas documentales. Bueno, imágenes es lo que es visible, lo que es apreciable con la vista, donde se ha capturado un acontecimiento, ¿no? Y entendemos que este acontecimiento interviene a aquella persona agraviada, ¿no? Materiales audiovisuales, bueno, nos referimos a vídeos, ¿no? A videos, bueno, videos donde ya haya movimiento e interacción de distintas imágenes o de distintas películas, ¿no? Esto puede ser videos, puede ser películas, puede ser reels, ahora hay mucha terminología angloamericana, bueno, puede ser videos cortos, puede ser, eh, bueno, un mensaje eh, por video, etcétera, etcétera. O audios con contenido sexual. Audios, pones la grabación de la voz, ¿no? Tiene que ser una voz en esta circunstancia de contenido sexual. Pero acá viene un grave problema. Eh, las imágenes, bueno, son propias, son personales. No hay un receptor y un emisor. Igual el vídeo, ¿no? Pero en el audio sí. En el audio, por ejemplo, una conversación telefónica o unos mensajes de audios, mensajes, digo yo, de audios, o una interacción comunicativa por audios, estos audios son de ambos, tanto del receptor y del emisor. Y no necesariamente se debe pedir autorización para poder compartir con un tercero, ¿no? Creo que acá hay un grave problema, ¿no? Desde mi crítica no debería ingresar asuntos de audio, ¿no? No debería. Creo que el legislador típico peruano o latinoamericano de inflar el Código Penal, de poder captar los verbos rectores eh, posibles en todo acontecimiento. Es decir, el legislador cada vez quiere más pena, más cárcel, más sanción, y esto lo vemos, por ejemplo, hoy día mismo. Entonces el legislador peruano ya intenta poner terrorismo urbano, donde intenta agravar más penas, donde intenta quitar más derechos fundamentales a los individuos en aras de ese discurso político de decir que nos están protegiendo, y al fin y al cabo no nos protegen, más empeoran más las circunstancias, y esto hay que ser, disculpe la palabra, muy torpe para no entenderlo, porque es un discurso político. El político solo quiere apaciguar al no conocido de la materia. Me recuerdo yo, y esto es paréntesis, cuando hubo el problema de que un chico, un joven, que se dedicaba a limpiar las lunas de alguna calle del centro de Lima, ya no recuerdo cómo se le llama ahora, a ese oficio informal, bueno, dio muerte a un chofer por no pagarle, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el político torpe peruano? Dijo, bueno,
el trabajo informal lo vamos a erradicar, siendo informal. Y la pregunta es, limpia parabrisas, ¿no? Limpia lunas. Estos chicos que se dedican a la limpia parabrisas, ¿por qué se dedican a este oficio informal? ¿Por qué creen que se dedican a ese oficio? ¿Porque están descansando en sus clases de derecho penal? ¿O porque han venido de vacaciones a disfrutar y quieren gozar en ese sentido, su tiempo de ocio? No, evidentemente que no, ¿no? Aunque el mundo de las posibilidades puede ver cualquier cosa, pero la razón nos indica de que este trabajo informal es porque no hay trabajo informal. Es una forma de poder trabajar o agenciarse de algún monto económico para poder sobrevivir. Entonces, si le recortamos por un sujeto que se ha portado mal, le recortamos la opción de este trabajo, ¿qué creen que van a hacer? ¿Mm? Van a delinquir, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Entonces, más delitos, más torpeza. Retomemos. Otra vez vamos a nuestro asunto. Bueno, como conclusión, también señalamos que no deberían estar los delitos, el contenido de audios. Ahora, ¿quién puede ser el posible autor del delito? No sujeto activo. El sujeto activo es un elemento típico del delito, pero no se, a veces se confunde el sujeto activo con el autor, que no es lo mismo. El autor del delito es cualquier persona mayor de edad, es un delito común, es un delito que puede darse por cualquier persona que tenga conocimiento de la antijuricidad, ¿ok? O de la capacidad personal. Entonces, persona que tenga estas circunstancias puede cometer el delito, y habiendo cruzado los filtros de la teoría del delito típico, antijurídico y culpable. Está, ¿no? Por eso que el legislador pone el que, ¿no? El que. Esto deja abierta la posibilidad y manifiesta que estamos ante un delito común. ¿Quién es el agraviado? Uy, acá es interesante. El agraviado no puede ser cualquier persona, bueno, lo es, sí, claro, pero reviste una circunstancia interesante. Es aquella persona que ha confiado en el autor, que ha confiado, que le ha entregado la imagen o el vídeo dentro de una esfera de confianza personal. Por ejemplo, Elvis Coronado me ha entregado a mí una foto, ¿ok? O un vídeo. Bueno, él va a ser el agraviado. Pero, profesor, ¿qué sucede si no lo entrega? Bueno, absolutamente no estamos ante el delito de difusión de contenido sexual. Esto es totalmente criticable, ¿no? Totalmente criticable. Esto va a ser una conclusión rotunda, desde mi perspectiva, criticable, ¿no? Sí, es netamente crítica. El legislador, acá por querer orientarse necesariamente en cuestiones de género, se olvidó una circunstancia muy importante. Lo digo de ejemplo. Y digamos que alguien pierde el móvil en alguna circunstancia, como suele suceder. Y en ese móvil, el que lo encontró ve imágenes del dueño del móvil sexuales y lo difunde, ¿no? O lo comercializa. Bueno, para el legislador no hay delito. ¿Por qué? Porque recuerden que el tipo penal empieza el que sin autorización difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual que obtuvo con su anuencia. Es decir, no cuenta con autorización, pero que lo obtuvo con su anuencia. Es decir, con su permiso, con su disponibilidad. Pero aquel agraviado o víctima, ya si en caso se prueba el delito, ha tenido que entregar este contenido, sí, de manera autorizada, ¿no? Es decir, ha tenido que entregarlo al autor del delito con goce de libertad, con goce de libertad. Ok, dicho eso, entonces hay un candado legislativo que limita otras circunstancias de vulneración de intimidad sexual, porque el legislador únicamente ha señalado que solo habrá delito cuando el autor lo haya hecho a pesar de haber defraudado la confianza, es decir, haber obtenido este contenido por parte de la agraviada.
Si no ha sido así, es atípico. Bueno, ¿qué verbos rectores tenemos? También infracción penal, ¿no? Difundir, difundir, el solo hecho de trasladarlo a otras personas no autorizadas. Revelar, es decir, es obtenerlo nosotros mismos, hacerlo público, revelar es un asunto público. Publicar, que es lo mismo a difundir. Ceder, que es lo mismo a compartir. O comercializar imágenes, que es difundir o publicar, pero para ganar el peculio, ¿no? Un dinero. Bueno, tenemos varios verbos rectores que son confusos, pero por eso, al fin y al cabo dicen lo mismo. No, porque cuanto más verbos rectores tenemos, la determinación de la pena es mayor. Hay que tener mucho cuidado con ello, situarnos en qué verbo rector nos encontramos, ahora también que en el derecho a la defensa, saber cómo ejercer esta defensa técnico-material, ¿no? Bueno, ya hemos hablado sobre las imágenes, estoy de acuerdo, sobre los vídeos estoy de acuerdo, los audios no, ¿no? Porque hay un problema de compartir la intimidad. ¿Ok? Entonces, queridos alumnos, habrá solo del delito de difusión de imágenes de contenido sexual cuando la víctima haya compartido, haya cedido, haya trasladado una imagen, un vídeo con su anuencia al autor. Y este autor, defraudando la expectativa, defraudando la confianza de la víctima, publique, ceda, revele, difunda. ¿Ok? Pero siempre tiene que haber esta anuencia, ¿vale? Eso es lo criticable, ¿no? Yo desaparecería esos términos, ¿no? Yo permitiría que cualquiera que difunde sin consentimiento y todavía de contenido sexual, bueno, podría recibir la pena. Podría recibir la pena. Bueno, ¿por qué protegemos la intimidad sexual? Porque es propio de nosotros, ¿no? Es propio de nuestro desarrollo. Imaginen que todo el mundo pueda observar nuestro cuerpo sin nuestro conocimiento, sin consentimiento y peor aún de un asunto sexual. ¿Pero qué es un asunto sexual? Interesante, ¿no? ¿A qué llamamos contenido sexual? Solo al acto eh, del coito, al acto de la interacción sexual entre una u otra persona, evidentemente que no siempre es así, sino que es lo principal. También puede ser un acto propio de estimulación propia, como la masturbación, los tocamientos, los propios tocamientos, etcétera, ¿no? Eso también encaja en lo sexual. Vale, es verdad que tiene un contenido subjetivo, un contenido gaseoso, pero que amerita mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con un desnudo? Imaginemos, alguien estudia arte y pide a una persona que se desnude a fin de dibujarla. Ese solo hecho, o como la Goya, como alguna obra de desnudo, ¿será suficiente para llamarlo contenido sexual? Bueno, creo que no. Por ende, tiene un contexto que debe ser descrito, tiene una circunstancia que debe ser atendida por la jurisprudencia y por la doctrina, pero que puede ser propia de terceros, ¿no? Que no haya sido autorizada por aquella persona que está gozando su intimidad a terceros. Bueno, eso es respecto al ámbito típico. Tiene que ser doloso, no ingresa el término imprudente acá. La pena es de leve a grave, ¿no? De 2 a 5 años y de 3 a 6 años. Esto se diferencia de los demás delitos contra la intimidad. Mayormente, nosotros no pasaban de 4 años, pero este tipo penal sí pasa de los 4 años. Y como saben ustedes, cuando un delito se castiga con más de 4 años, puede haber prisión preventiva o que la pena puede ser efectiva, ¿no? Pasamos al ámbito ahora procesal. En el ámbito procesal, el artículo 158 del Código Penal, manifiesta, establece que este delito, como los demás, tiene que ser de persecución privada, es de acción privada. ¿Qué significa? Que no
no le inmiscuye al fiscal o al policía, ¿no? No le inmiscuye en este sexting al policía, al fiscal, sino que el agraviado tiene que agenciarse de un abogado especializado, no cualquiera, especializado en la materia penal, repito, no cualquiera, porque tiene que elaborar la querella, no la denuncia. Y esta querella tiene que ser un símil como la, eh, como la acusación fiscal. Tiene que contener hechos, calificación jurídica, determinación de la pena, pretensión civil, tiene que analizar la vigencia de la acción penal, ¿ok? De carácter privado, entre otras circunstancias, tal o como se exige una acusación. Bueno, y esto amerita un detenimiento, ¿no? Un trabajo intelectual con detenimiento, ¿no? Que amerita algún tiempo prudente para ello. Además, también tiene que aprobarlo, cómo probarlo o cómo saber probar, porque esto también. Y esa prueba, queridos alumnos, tiene que ser cautelada porque estamos ante un delito a la intimidad. Es decir, usted no va a llevar la imagen donde su cliente está desnuda y así le va a enseñar al juez. No, evidentemente que no. Tiene que usted custodiarlo en un pendrive, un USB, un CD, un disquete en esos tiempos. Bueno, y tiene que custodiarlo de esa manera, ¿no? Y no, he visto muchos casos, y para no individualizar, he visto que los abogados van a la DIRINGRI o van a la fiscalía y también con otro compartimiento de ignorancia, abren investigación, se hace una mezcolanza y todo un caos. No se debe acudir a la DIRINGRI. Recuerdo yo muy bien, hay una imagen en YouTube que un abogado defendiendo a una candidata de Miss Perú que su pareja había proliferado un video donde estaban en relaciones sexuales. El abogado, para colmo, llama todavía a la prensa afuera de la Diringri y comunica que ha denunciado este caso a la Diringri, ¿no? Y lo peor fue que se proliferó más todavía las imágenes. Bueno, esto no debe ser así. Esta es persecución privada. Esto es un proceso de acción privada. Y esto se llama por querella, ¿no? Y se dirige al juez unipersonal. Pero en los procesos de acción o de persecución privada no hay prisión preventiva. ¿No? Qué raro, no hay prisión preventiva. Pero acá viene el gran problema. Si no hay prisión preventiva, porque normalmente las penas no se superaban a los 4 años, ahora sí. El delito de sexting en el Perú tiene una pena, como hemos dicho, de 5 o de 6 años, conforme el tipo base o la agravado. Entonces, sí es pasible de poder prisión preventiva. Acá hay una gran incongruencia entre los dispositivos del Código Penal y los dispositivos de persecución adjetiva, ¿no? Un gran problema que espero yo, bueno, que haya pronta solución, ¿no? Bueno, como hemos dicho, la justicia práctica no está a la altura de estas circunstancias de protección social de la intimidad. Yo mismo he participado como abogado defensor de un caso donde una alumna había compartido con su pareja y su pareja luego lo publica. Bueno, un juez de Lima Este, me gustaría decir su nombre, pero no lo recuerdo, si no lo diría con mucho gusto, eh, absolvió a la querellada porque había dicho que para qué se filma la mujer, ¿no? Que sabía que existía ese riesgo, ¿no? Bueno, limitaba con este pensamiento machista el goce de la libertad sexual y de la intimidad, ¿no? Más aún cuando el tipo penal sugiere de que, o perdón, establece, no sugiere, de que el delito se configura cuando hay defraudación a la confianza por parte del autor. En conclusión, queridos alumnos, es un delito muy interesante, es un delito que tiene cautela intimidad sexual, solo intimidad sexual. La intimidad proviene del derecho fundamental, el artículo 2.7 de la Constitución, tiene amparo internacional. Se protege la intimidad sexual con, digamos así, con el origen de que proviene de la violencia de género, que no necesariamente es así. Hay problemas típicos, como lo hemos acreditado, y además hay problemas procesales. Y para colmo, problemas de interés, digamos, en este caso,
porque es novísimo, ¿no? Y también es verdad que muchas mujeres o varones que sufren estos tipos de delitos no los denuncian, ¿no? A fin de no causar aún más este supuesto autodaño. Bueno, queridos alumnos, creo que he hablado mucho, son 50 minutos, ha pasado muy rápido la hora, y ahora dejo a ustedes en estos 10 minutos para poder interactuar con cualquier otra pregunta, agradeciéndole ahora a los pocos que están acá presentes. Me hubiera gustado que sea más por el esfuerzo traído, pero bueno, así están las cosas. Muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias, ha sido una excelente ponencia. Hay un participante que ha levantado su mano, por favor, quien para que realice una pregunta. Buenas, doctor Borja. Yo tengo una consulta. Si bien es cierto, ha explicado con respecto al delito, el delito solamente se va a consumar siempre y cuando exista, ¿se escucha, no? Sí, Ya, siempre y cuando exista esa confianza, porque se prohíbe esa confianza y permitirle esta donación. Entonces, este delito en realidad no protege absolutamente lo que es la intimidad, en este caso la intimidad sexual. Porque si hay todo un proceso riguroso sobre el tema de los medios probatorios, del contenido, ya sea videos, imágenes o audios, si hay un tema riguroso sobre eso, sobre esa protección, y que es un derecho fundamental, que es la privacidad, entonces, ¿por qué este delito solamente lo va a proteger parcialmente con el tema de la confianza? Si al final de cuentas se está vulnerando, así no se tenga esa confianza de poder darte ese material de contenido sexual. Sí, muchas gracias, Carlos. Excelente posición, es la que he compartido. El legislador, por la torpeza de creer que solo debería enfocarse a la violencia de género, ha puesto este candado normativo, que es un gravísimo error, que permite impunidad cuando se viola la intimidad sexual de terceros que no han accedido, no han permitido el goce de su libertad íntima, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro un celular, o he obtenido porque otro tercero me ha entregado un Pax y yo lo vendo a los míos. Bueno, entonces soy impune porque el tipo penal dice que la víctima debió haberte entregado con confianza. Bueno, pero hay otras modalidades fácticas, hay otras circunstancias que puedo violar la intimidad sexual, como la descrita en este ejemplo, y genera impunidad, ¿no? Porque es un elemento descriptivo del tipo penal. Entonces, no se está protegiendo, coincido rotundamente con usted, no se está protegiendo la intimidad sexual de manera contundente, solo en algunas circunstancias. Y lo peor que me estaba olvidando que en el proceso de querella eh, eh, se paga tasas judiciales, se paga aranceles conforme a la protección civil. Esto también podría limitar a que, y creo, lo digo en voz alta, que esto también sería un indicador de mm, no incentivar este tipo de denuncias, ¿no? Porque además de que uno ha sido víctima, tiene que pagar. Bueno, coincidimos rotundamente en ello. Muchas gracias. ¿Más preguntas?
Sí, doctor. Gracias por haber respondido a la pregunta del participante. Si ya no hay ninguna interrogante, damos por culminada su sesión. Sí, hay una pregunta. Hay una pregunta. Buenas, buenas noches. Eh, Le habla Elvis Coronado desde Panamá. ¿Me escuchan? Sí. Este, bueno, yo estaba revisando acá la norma penal nuestra, no veo una norma parecida, pero me ha dado una inquietud por verificar, porque acá más bien se protege bastante. Lo que he visto es mucha protección contra cualquier tipo de delito sexual cometido contra menores de edad y abarca hasta desde los 14 a 18 años también cuando se intenta ya sea editar imágenes que traten de suplantar imágenes, aún sea hasta ficticias, y traten de hacer parecer que son menores de edad o le pongan rostro de menores de edad. Eso está sancionado. Y como son delitos oficiosos, pues no cabe la posibilidad de que sea como lo establece la norma ya por medio de querella. Acá los delitos querellables son aproximadamente cuatro, y entre ellos está el delito de contra el honor, injuria y calumnia, en donde efectivamente para poder que la persona, si ha sido objeto de una denuncia, de una injuria o de una calumnia, entonces tiene que contratar abogados para poder entonces presentar este tipo de querella. Así que, pero la charla ha sido muy buena, he prestado atención, de todas maneras igual voy a volverla a escuchar porque sí es un estudio que se debe hacer cuando, por ejemplo, si mi novia agarra mi celular y tiene imágenes de contenido sexual y de pronto en una discusión nos peleamos, rompemos y decide, o viceversa, porque también puede ser viceversa, que el hombre le haya tomado fotos a su novia y después decida publicar eso por allá sin autorización. ¿Cómo quedaría ese delito cuando se trata de adultos? Así que gracias, gracias. No quería dejar pasar la oportunidad porque, pues sí, como dice el profesor, hay pocas personas en el auditorio, pero para que sepa que estamos escuchando con atención. Muchas gracias, Elvis. Eh, Interesante su comentario. En Perú, respecto a la protección de menores, tal como lo has contado, tenemos algunas normas traídas de la Convención de Budapest, también mal hechas. Castigamos la pornografía infantil, es la sola tenencia de material de pornografía infantil es castigable en Perú, pero no tenemos cuando simulamos a un menor, a pesar de que la Convención de Budapest lo dice, y por eso creo que Panamá sí lo tiene, y otros países también. Hace poco en Perú, eh, acá en Perú deberían estar los mejores penalistas del mundo, porque todos los casos suceden. Hace poco en Perú un colegio muy reconocido, según las noticias, no conozco el expediente, pero según las noticias, algunos compañeros habían puesto la cara de unas compañeras, pero con el cuerpo de otras personas, ¿no? Y esto había sido comercializado, un escándalo, un asunto mediático en Perú, pero no es pornografía infantil en el Perú, no es, ¿no? Porque, bueno, no era el cuerpo, sino solo el rostro. A pesar la Convención de Budapest lo dice, pero acá en Perú no. Y después la prensa, al leer bien la norma, ya lo dirigió como ciberbullying y no como pornografía infantil. Bueno, también tenemos, sí, igual que Panamá, la persecución de querellas por los delitos contra el honor, pero también simpáticamente lo tenemos delante, la violencia a la intimidad. Esto sí, sí tiene que tener más solvencia, principalmente en estos casos. Es más, como lo dije, se debe pagar, se debe contratar todavía un abogado defensor, pero creo yo que es una inversión en la defensa por ahora, porque esto es recuperable cuando pierda, cuando se castigue al imputado, ¿no?
Finalmente, le agradezco porque también nace otra idea como crítica de circunstancias a la norma peruana. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el autor fotografía, eh, sin que se dé cuenta a la víctima y lo publica? Bueno, tampoco no calzaría en este tipo penal analizado hoy, ¿no? Que es totalmente criticable, ¿no? Y que también pasa, por ejemplo, las rupturas amorosas cuando se comparten entre el goce sexual, videos o imágenes para el placer propio de la pareja, que sea individual o estén juntos, cuando hay un término, estas son publicables, ¿no? Y bueno, ahí sí calzaría porque ha sido entregable, no ha sido con anuencia. Bueno, muchas gracias por ello, muy amable. Sí, doctor, quería comunicarle que hay una pregunta en el chat. No sé si la leo o usted la puede buscar. Sí, es el caso de una imagen desnuda. Acá hay un problema de interpretación porque también como lo manifesté en la charla, si esa imagen puede entenderse como una imagen de contenido sexual, ¿no? Según el contexto, no, ¿vale? Porque ha sido por la pintura, pero si se difunde para darle ese contenido, ¿vale? Sí, ¿no? Es decir, si me lo he entregado solo para que el otro retraten, no hay contenido sexual. Pero si lo difundo con esa intención, por eso hablamos que la intimidad tiene un derecho subjetivo, bueno, sí, será castigable. Bueno, muchas gracias, porque tengo otra actividad académica, debo enseñar. Agradezco mucho a todos, a los organizadores. Para mí siempre es un honor compartir estos espacios académicos, a pesar de ser pocos, pero somos, y siempre hay que actuar con responsabilidad académica, que es lo que he pretendido hacer esta noche. Muchas gracias a los organizadores y gracias a todos. Sí, doctor, muchísimas gracias por su explicación. Ha sido un tema bastante importante, un tema bastante reflexivo y actual. Actual, pero poco tratado. Y usted lo ha explicado de una manera entendible e impecable. Muchas gracias, doctor, por su participación el día de hoy. Estamos infinitamente agradecidos y esperamos que en otro momento nos pueda acompañar también en futuros eventos académicos que desarrollará Biloyer. Muchas gracias, doctor.